bonito lo que acabas de decir ahí. Bueno, fíjense que nosotros hemos estado viendo, digamos, hasta este momento, hemos estado viendo eh, la, la meditación, ¿no es cierto? Nosotros primero estuvimos haciendo el ejercicio, digamos, como primero en este retiro vimos un poquito qué significa el mundo emocional y dónde se mueve el mundo emocional, ¿no? Sí, bueno, ese es bastante extenso, hasta nos hemos saltado un poquito la parte de la alquimia, eh, pero bueno, a través de la cábala, a través del tarot, a través de la astrología, a través de todo eso nos hemos dado cuenta del mundo emocional. Luego hemos entrado en en una meditación donde primero, en términos prácticos, hemos tratado de percibir la realidad, ¿cierto? O sea, hemos anotado nuestras, nuestras emociones y las hemos puesto allí en un papel, ¿no? Y luego hemos entrado en una meditación práctica del agua y del fuego. En esa meditación práctica del agua y del fuego, nosotros lo dividimos en cuatro pasos. Esos cuatro pasos fueron: primero observamos, ¿no? Eh, observamos la luna, esto es como darnos cuenta del mundo emocional, tomar conciencia del mundo emocional, y para eso nosotros miramos la luna, luego nosotros en todas esas emociones que hemos anotado allí, dejamos que fluyan, ¿cierto? Sentimos todas esas emociones, depresiones, rabias, odios, enemistades, ¿no? Faltas de perdón, y bueno, toda esa emocionalidad dejamos que la vemos, la sentimos, la vivimos. Y luego nos concentramos, ¿cierto? En nuestro chakra de Manipura, nuestra rueda solar, a la altura del diafragma, y activamos la voluntad, activamos la fuerza, activamos nuestra libre albedrío. Y luego nosotros ya nos integramos a una nueva realidad, nos integramos a una realidad cambiada y forjada por nosotros mismos. Es decir, nosotros hemos empezado a cambiar nuestras emociones. Bueno, hasta ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos, digamos que todo eso es prácticamente la parte de la meditación. Pero como parte de la meditación, llegamos a una parte, ¿no es cierto? Que, que es, que es donde uno ya evalúa, ¿cierto? Evalúa lo que es las emociones que con más fuerza tenemos que trabajar, evalúa qué tan fácil fue, digamos, poner la voluntad sin reaccionar, ¿cierto? O dejar que la emocionalidad tomara el papel, ¿no? Y sentir la voluntad misma como, como factor preponderante en nuestra vida, la fuerza, sentirla en nosotros. Bueno, ahí digamos que esa meditación hay que hacerla continuamente. Observación, sentir la emoción, activar la voluntad, integrar todo eso a la vida diaria. ¿Sí? Integrarlo a una nueva forma de sentir, de percibir. Es muy importante la palabra percepción. Ponemos que la percepción tiene que ver, eh, bueno, la percepción tiene que ver con muchas cosas. Entre ellas está la percepción de nuestros sentidos, ¿cierto? Que es la percepción de cómo yo miro, yo escucho, cómo yo siento o palpo con mis manos, cómo yo percibo el olfato y cómo percibo eh, el gusto. Recordemos que recordemos que el olfato son los sentires primarios, es decir, toda la que es la parte instintiva, la parte, la parte de sensaciones primarias se mueven a través del olfato y a través del gusto. O sea, no solamente la percepción del sentir físico, sino que hay una sensación de un sentir que va más allá. Es decir, cuando nosotros percibimos, digamos, sobre todo, por ejemplo, la sexualidad, la muerte, el odio, la rabia, todo eso se percibe a través del olfato. Entonces, por eso
digamos, bueno, algunos ya lo han descubierto más científicamente, entonces hablan de las feromonas, ¿no? Entonces las feromonas que se producen cuando hay miedo, cuando hay temor, Pero, pero nosotros, en la parte, nosotros estamos en la parte del éter astral, todo se mueve a partir del olfato. Olfato del astral es la percepción de las realidades. ¿Qué quiere decir? Que en otras palabras, quiero decir por esto que hay unos 5 sentidos en el plano físico y hay 5 sentidos en el plano astral. También hay las percepciones de los elementos. Los elementos nosotros los percibimos a través de la tierra, el agua, el aire y el fuego, en sí como elementos concretos. Yo meto el dedo a la llama, me quemo; cuando yo me sumerjo en el agua, me mojo; cuando yo estoy en la tierra, construyo; y cuando yo estoy en el aire, vuelo por el aire o uso el aire para cambiar el medio ambiente. Entonces son percepciones de los elementos que conforman una realidad concreta de la materia. Pero también la tierra son los hechos concretos, son las enfermedades, son los hechos de la mente cuando actúa en su forma más lenta, que es lo concreto. Cuando nosotros sentimos, cuando nosotros tenemos sentimientos y tenemos emociones, es el agua. Cuando nosotros percibimos la realidad a través de nuestra mente y nuestros pensamientos y las corrientes de pensamiento, estamos hablando del aire. Y cuando nosotros percibimos nuestra energía, entonces estamos hablando del fuego. La percepción, además de todos esos elementos, los cuales vamos sumando 5 de los sentidos físicos, 5 de los sentidos en el astral, 4 de los elementos en el físico, 4 de los elementos en el plano astral mental, y también empezamos a percibir entonces la realidad de nosotros como alma, como estado de conciencia, nosotros como chispa divina, nosotros como parte de una realidad mayor que es lo divino. Digamos que la percepción completa está dada por más de 20 factores que llegan a nosotros y nos hacen ver la realidad. La percepción está concebida por más de 20. Entonces, bueno, pero hay una forma de ir trascendiendo esos estados, hay una forma de ir percibiendo el desarrollo espiritual que nos da, digamos, una forma de percibir la realidad. Dentro de, del hinduismo, esa realidad se ve a través de los kalas. Es decir, nosotros vamos evolucionando en la conciencia en la medida en que comprendemos las emociones. Evolucionamos en la medida en que comprendemos las emociones y las transformamos. De allí viene la importancia a veces de las meditaciones afectivas, ¿no? Es la transformación de las emociones, de unas emociones en otras. Pero ¿qué son los kalas? Los kalas, si nosotros vamos a ver un poco la flor de bichura, la flor de la rueda laringea que está en la garganta, es una flor de 16 pétalos. ¿Por qué son 16 pétalos? Porque la conquista de la sabiduría se hace a través de los 16 pétalos. Esos 16 pétalos son los kalas de la luna. En otras palabras, entonces, ¿qué son los kalas? Son fases de la luna. ¿Qué son los kalas? Son estados de conciencia. ¿Qué son los kalas? Son niveles de refinamiento emocional. Esos son los kalas. Entonces, digamos, si nosotros hacemos primero esta meditación que hemos hecho y nos hemos ido acostumbrando, en la primera parte nosotros observamos
emocionalidades y las escribimos. En la segunda parte hicimos el ejercicio de observar, sentir, activar e integrar. Ahora, esta tercera parte, vamos a observar cómo la emoción puede volverse sabiduría. Vamos a observar los kalas, los 16 kalas de la luna, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar entonces por la primer kala. El primer kala se llama Amrita. Amrita nos refiere a nosotros la emoción básica que comenzó en este mundo. ¿Cuál fue la emoción básica en este mundo? El agua del manantial que surgió de la sagrada montaña, el néctar divino que trajo a la vida la percepción de la vida, que trajo a la vida el absoluto, donde no podíamos saber nada de él, trajo la necesidad de ser. Trajo a la vida, digamos, esa percepción de lo que es la divinidad potencial a la divinidad manifiesta. Y ojo a esto, se dice que la necesidad de ser surge de la necesidad de Dios conocerse a sí mismo. La necesidad de ser surge de la necesidad de Dios de conocerse a sí mismo. Esa es la tarea, esa es la gran obra, esa es la ideación divina que surgió desde el principio del universo y que se tiene que hacer realidad a través de todo el proceso del conocimiento del universo, de realizar la gran obra. Entonces, este Amrita es como esa primera emanación. Y luego nosotros pasamos entonces a la segunda emanación. La segunda emanación se llama manada. Manada es el kala número 2. Este kala número 2 nosotros lo vamos a observar y es cuando aparece como la dualidad. Es aquella kala, digamos, donde nosotros nos permitimos encontrar, digamos, esa comprensión del uno con el otro, esa comprensión que nos relaciona a nosotros con los demás, lo que nosotros estamos diciendo, la percepción, ¿cierto? La percepción se establece cuando nosotros establecemos una emoción hacia otra, hacia una cosa o hacia alguien. Se establece una cala. Esa cala es una manada. El amor toma forma dual. Cuando nosotros elegimos encontrar una persona, cuando nosotros elegimos encontrar eh, una relación, nosotros empezamos a esa cala que se llama manada, es decir, aquella que nos permite interrelacionar. Es como, es como la expansión de la emocionalidad. Cuando empieza a expandirse la emocionalidad, nosotros empezamos a comprender que, que es como si el agua empieza a comprender la existencia del otro. Es como la forma de expandirse el amor. Y de esta manera nosotros entramos al kala número 3. En el kala número 3 nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, cómo la emoción alimenta el alma. Entonces nosotros vamos a observar no solamente la relación de una, ¿cierto?, de una persona con otra, de una persona con otro, con un hecho, sino que vamos a observar cómo uno se interrelaciona de una manera con unos y de otra manera con otros. Esta interrelación, ¿cierto?, hace que nosotros podamos descubrir algo totalmente diferente cada vez. Es, digamos, como la expansión, donde nosotros vamos expandiendo cada vez más esos calas. Vamos percibiendo realidades diferentes.
Esa realidad que se llama Pusha es ya la realidad, es como se alimenta el alma. Ese alimento del alma es, digamos, lo que va formando el alma. Entonces el alma, digamos que es, términos figurados, uno podría decir que un alma es floja, un alma está mal alimentada, cuando la percepción de la realidad es pobre. Y se podría decir que está bien alimentada cuando la percepción es rica, o sea, cuando alimentamos apropiadamente nuestra alma. Por eso nosotros tenemos que tener mucho en cuenta pucha. Pucha es cómo alimento mi alma. Fíjate que estamos en una percepción de cómo estoy alimentando mi alma, ¿no? Y eso es algo muy importante, darnos cuenta cómo estoy alimentando mi alma. A partir de ahí nosotros nos damos cuenta y entramos como en la parte de las sombras. Y entramos al kala número 4, llamamos Tushti. Kala número 4, que es el Tushti, nos permite, nosotros nos movemos detrás de la satisfacción interna. Esa satisfacción interna puede ser egoísta o, o puede ser caritativa. Cuando nosotros, cualquiera sea las formas que busquemos esa satisfacción o la felicidad, la búsqueda de la felicidad, nos vamos a encontrar con nuestras sombras. Nos vamos a encontrar con angustia, nos vamos a encontrar con temores, vamos a encontrar con depresiones, nos vamos a encontrar con venganza, nos vamos a encontrar con infinidad de circunstancias. Es decir, empezamos a conocer las sombras y empezamos a conocer el sufrimiento, porque empieza, digamos, la emocionalidad a no satisfacerse completamente. Entonces es como cuando esa copa de la emoción empieza a no estar satisfecha. Recordemos que la copa, el alma, siempre se mueve entre recibir y dar, de recibir y otorgar amor. Pero cuando el alma está llena solamente de egoísmo, él solamente quiere ser llenada, solamente quiere recibir. Y allí es donde comienza, digamos, esa inmersión en la sombra misma. Por eso, esta cala de Tushti nos lleva a nosotros a esa búsqueda de la felicidad, pero al mismo tiempo dentro con la sombra. De esta forma nosotros pasamos al kala número 5 y encontramos en el kala número 5 el mismo nombre de Tushti, pero nosotros en una forma diferente. Porque ya, digamos, al nosotros buscar la felicidad o cumplir el deseo, caminar en el camino del deseo, también encontramos el camino del sufrimiento, el camino del dolor, el camino de la conciencia emocional. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta de cuál es la emoción real, cuál es la emoción que nos subyuga. Empezamos a darnos cuenta que estamos atados, prisioneros de nuestras emociones. Entonces, estar prisionero de nuestras emociones nos obliga a nosotros a un trabajo interior. Trabajo interior. Por eso de la cala número 5, nosotros pasamos a la cala número 6. La cala número 6, nosotros encontramos el Riti. Y Riti implica ya un paso más hacia adelante. Pero al mismo tiempo también nos encontramos en una pregunta básica y es ¿cómo doy seguridad a mi vida? Esa pregunta es muy importante contestar. ¿Cómo doy seguridad a mi vida? Generalmente, la seguridad que doy a mi vida la encuentro en mi memoria. Pero, ¿qué es la memoria como tal? La memoria como tal puede ser malentendida y la memoria
o la memoria puede estar llena simplemente de los recuerdos emocionales del pasado. Cuando nosotros cargamos nuestra historia del pasado con la emocionalidad que tuvo en cada instante, nosotros quedamos atrapados en el pasado. Entonces empezamos nosotros a preguntarnos por qué no me ponen cuidado, si antes era muy feliz cuando él me quería, pero ahora ya no me quiere. Antes era feliz porque yo era pequeñito y jugaba con los carritos y con las muñequitas y ya no lo puedo hacer. Antes era feliz porque yo salía a trotar y ahora me duelen las rodillas. Yo antes era feliz porque y apoya su existencia en el pasado. Es que no se acuerdan que yo soy médico y que no se acuerdan que yo soy ingeniero, que no se acuerdan que yo fui presidente de la Junta Hemisférica del Planetaria del mundo, del mundo solar. Entonces ya, pues, pero eso fue en el pasado. Es decir, asienta su existencia sobre el pasado. Y la emocionalidad le da la seguridad del presente. Sin embargo, ese refugiarse en el pasado es al mismo tiempo una cadena. Cuando nosotros transformamos la memoria en una potencia del alma, la memoria nos sirve para conservar el aprendizaje, para recordar el aprendizaje. Así nosotros saltamos a la escala número 7, donde es que se llama Shashini. Este Shashini hace que nosotros descubramos que hay una ilusión ante nosotros. Seguimos viviendo prisioneros de las corrientes de pensamiento atadas a los recuerdos del pasado o tomamos el control de nuestra vida. Shashin es ese paso del estado de conciencia. Es dominar la fantasía o perderse en la fantasía. El alma debe tomar la decisión. Es la ilusión versus el control. Es ese estado de conciencia donde el alma empieza a tomar el control de sí mismo. Es cuando se da cuenta de que hay dos caminos y además hay un estandarte ante sus ojos. Pero no está sola, pues aparece la número 8. ¿Qué indica la número 8? La número 8 es cuando el alma empieza a percibir a Chandrika o a Chandra, es decir, empieza a percibir la luz, empieza a percibir la luz interior. En otras palabras, es percibir la presencia de Dios en nuestro interior, percibir la presencia del Espíritu, percibir la presencia de la Divina Madre, percibir la presencia del Señor Dios en nuestro propio interior. Entonces nosotros empezamos a actuar de acuerdo a una realidad superior que nuestra mente empezamos a actuar de acuerdo a una realidad diferente a la física, que nos hemos dado cuenta que es cambiante, que es de dolor, que es de sufrimiento, que es de ataduras. Entonces el alma empieza a verse a sí misma, al mismo tiempo empieza a percibir que le falta completarse. Entonces es donde el alma toma conciencia y empieza a ver. Esto lo lleva al kala número 9. El kala número 9 es cuando el alma se va completando a sí misma. Recordemos que los números del 1 al 10, el alma va empezando y pasando por toda la emocionalidad. Y en el número 9, esta emocionalidad se va completando, se va volviendo armónica. Pero si bien es cierto, la persona todavía a veces no comprende que está sumergida dentro de los valores humanos. Y los valores humanos siempre nos dicen a nosotros que tú eres grande si tienes brillo, que tú eres grande si tienes títulos, que tú eres grande si eres maestro, que tú eres grande, son valores humanos, valores humanos, valores humanos, ¿no? Que existen en nuestro interior. Esos valores humanos repercuten entonces en llegar al número 10.
que es o se llama Giotia, Giotsna. Giotsna está íntimamente relacionada con Yoitich. Giotsna y Yoitich implican la sabiduría. Es decir, cuando la emocionalidad se completa, cambiamos nosotros la comprensión y el intelecto por sabiduría y la sabiduría por unión, aparece la emocionalidad totalmente. Y allí podremos decir realmente que sentimos el goce o la plenitud interior de vivir. Esa yotsna, que como decimos, está repercutida en la ciencia de la astrología en el hinduismo, es parte del hinduismo. La astrología es parte del hinduismo. Aquí en Occidente se ha demeritado la astrología, una, una ciencia de charlatanes. En el hinduismo es parte de la religión. El Yoitich es parte de la religión misma, porque comprenden que realmente todas las fuerzas planetarias son parte de la sabiduría total. Solo aquel que domina la astrología o el conocimiento de los arquetipos planetarios, tenemos un poquito de los arquetipos planetarios, el tiempo, por la voluntad, la esencia, el sentimiento, la mente, la emoción, la materia misma. Esas formas, digamos, nos hace descubrir esa felicidad, es decir, comprender lo que estamos haciendo. Hasta ahí, hasta el número 10 son los kalas que son, digamos, propios de este mundo humano. Existen otros 6 kalas que son propios del mundo divino, se llaman los kalas superiores, ¿sí? Que trascienden estos mundos. Bueno, yo creo que ya nos va a tocar después. Estos tiempos parece que se van a acabar en cualquier momento. Entonces, sí, pues nos volvemos a conectar para ver los calas superiores. Los calas superiores son para que podamos ver un poco como las sensaciones o las emociones porque hemos hablado como mucho de la parte negativa y de la depresión y de todas estas cosas. También hay emociones que son superiores y corresponden a los calas superiores. Es lindo ver cuáles son los calas superiores, porque en ello consiste en qué o por qué nos debemos mover hacia los calas superiores, percibir el llamado de los calas superiores. Pero vamos a empezar a desenvolverlos y cuando se nos acabe, volveremos a conectar para poder ver sus calas superiores. Los calas superiores, entonces, en el número 11, el número 11 es el kala del Prava. El Prava, allí la persona ha entrado ya en la ciencia de aprender a amar. Ya el alma ya no está recibiendo amor, está otorgando. Ven, digamos que la persona no solamente siente felicidad y dice yo ya encontré mi felicidad, sino dice ahora ya irradio amor, emano felicidad. Digamos ya la felicidad se vuelve para dar, para compartir, ¿no? Son muchos nombres en sánscrito, recordemos que está, digamos, mientras en las diferentes lenguas que se manejan, ¿no? Nosotros tenemos en las diferentes lenguas, pues hemos hablado del Aripal, que ya lo conocemos, pero en la India el siguiente va a partir del sánscrito y de la ciencia de las palabras del sánscrito. El sánscrito tiene unas reglas y un estudio profundo acerca de ese vocabulario y lo que significa. La cábala se usa el hebreo. Entonces, todo el hebreo, cada una de las letras del hebreo tiene un significado. Esas 22 letras del hebreo son las 22 tarot. Por eso la cábala o el judaísmo está basado
en las letras del hebreo, que hablado en otra forma, la cábala o el judaísmo está gran parte basado sobre tarot. De ahí parte, digamos, con esa gran realidad. La cábala es el conocimiento del árbol de la vida. Y aquí es donde empezamos nosotros realmente a comprender la última parte del árbol de la vida en su parte superior, en el Kana 11, ¿no? El Kana 11 entonces se llama Prava y es emanar. El Kaba 12 se refiere ya a cómo nosotros entramos en esas vibraciones internas. Kaba número 12 se refiere al Devani. Devani es la vibración pura. Allí es como cuando la vibración empieza a percibir algo diferente. ¿En qué consiste una frecuencia espiritual pura o una vibración interna pura? Si nosotros decimos que somos impuros, ¿cómo podemos decir entonces que en un momento dado estamos vibrando con una vibración pura?